¿Te has preguntado alguna vez si todo lo que has pedido en oración realmente llegará? ¿Y si te dijera que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra está listo para darte una respuesta? Estás aquí porque Dios quiere hablarte directamente al corazón. Él conoce cada oración que has hecho en silencio, cada lágrima que has ocultado, cada deseo que llevas guardado con esperanza. Él te dice hoy: confía en mí. Yo concederé todo lo que me has pedido en oración. Así que abre tu corazón, porque hoy puedes comenzar a ver cumplidas esas peticiones que has elevado al cielo. Escribe en los comentarios: Señor, confío en tu fidelidad, tú me responderás. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Comencemos. Número 1. Descubre el poder de ser escuchado por el Creador. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? Que hablas, pides, lloras y todo sigue igual. Déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios te escucha. No como alguien que simplemente oye ruido de fondo, sino como un padre amoroso que presta atención a cada palabra, incluso a las que no logras pronunciar. Jeremías 29:12 dice: entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y cuando Dios dice yo os oiré, no está siendo poético, está haciendo una promesa real. Él está diciendo: estoy aquí, háblame, te estoy escuchando. Muchas veces cargamos con una idea equivocada de Dios, como si estuviera lejos, ocupado con asuntos más importantes, como si nuestras pequeñas luchas no fueran dignas de su atención. Pero eso es una mentira. Dios está cerca, más cerca de lo que imaginas. Él conoce cada detalle de tu vida, desde lo más profundo que guardas en tu corazón hasta esa lágrima que nadie vio caer. Nada se le escapa. Él es ese Padre que se inclina para escucharte, que se interesa no solo por tus grandes problemas, sino también por tus pensamientos más simples, tus anhelos más ocultos, tus preguntas más silenciosas. Sí, incluso esas. Ahora, cuando tú lo invocas, cuando doblas tus rodillas o simplemente cierras los ojos y dices su nombre desde tu interior, estás haciendo un acto de humildad profunda. Estás reconociendo que necesitas ayuda, que no lo puedes todo solo. Y eso, lejos de ser un signo de debilidad, es una muestra de madurez espiritual. Porque Dios no está buscando oraciones perfectas, está buscando corazones sinceros. No necesita que tengas un discurso elaborado ni que escondas tus dudas. Solo quiere que vengas tal como eres, con tu fe aunque sea pequeña, con tu dolor aunque no tenga forma, con tu voz aunque esté temblando. Y aquí viene lo más poderoso. La promesa de Dios no es condicional. No dice: yo te oiré si eres perfecto, o si tienes todo en orden, o si no has fallado. Number dice simplemente: yo os oiré. Es una garantía. Y aunque a veces no recibas la respuesta al instante, eso no significa que no te haya escuchado. Dios trabaja en un plano mucho más profundo. Él responde en su tiempo, en su forma, y muchas veces, mientras esperas, Él ya está haciendo algo en ti. Mira a Daniel, que oró durante días sin ver respuesta, y sin embargo, desde el primer día su clamor fue escuchado. Mira a Ana, llorando en el templo por un hijo, y Dios no solo respondió, le dio a Samuel, un profeta poderoso. Así obra nuestro Dios. Y lo más hermoso es que, a través de la oración, no solo cambian las circunstancias, cambiamos nosotros. Porque orar es como abrir el corazón y dejar que Dios lo moldee. Poco a poco algo se transforma por dentro. Donde había ansiedad, empieza a entrar la paz. Donde había confusión, llega la claridad. Donde había desesperanza, florece una fe nueva. Esa conexión con Dios no solo mueve su mano, también alinea tu alma con su voluntad. Y eso, créeme, es el mayor regalo.
Así que no subestimes el poder de tu oración. No pienses que es pequeña, que no tiene impacto, que se pierde en el cielo. Cada palabra, cada suspiro, cada ayúdame, Señor, tiene un eco que resuena en el trono de Dios. Él te escucha, no porque lo merezcas, sino porque te ama, porque eres su hijo, su hija, y cuando clamas, Él responde. Número 2. Dios concede los deseos de tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay oraciones que parecen no tener respuesta? ¿Por qué a veces sentimos que pedimos y pedimos, pero nada cambia? Mira, el Salmo 37, verso 4, nos da una clave que muchas veces pasamos por alto. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y no, esto no es un truco para conseguir lo que queremos. Es una invitación a cambiar el centro de nuestras prioridades. Es como si Dios nos dijera, haz de mí tu mayor alegría, y verás cómo todo lo demás se alinea. Deleítate en Él. No suena complicado, pero ¿qué significa realmente? Significa disfrutar de su presencia como disfrutas estar con alguien que amas profundamente. Es pasar tiempo en oración no solo para pedir, sino para estar. Es abrir la Biblia no como una obligación, sino con hambre de escuchar su voz. Es cantar, es agradecer, es admirar su carácter, su fidelidad, su ternura. Y aquí está el punto clave. Cuando te deleitas en Dios, tu corazón comienza a latir en sintonía con el suyo. Ya no buscas solo las bendiciones, buscas al dador de las bendiciones. Ya no se trata de lo que puedes recibir, sino de lo que puedes compartir con Él. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti se transforma. Tus deseos cambian, se purifican. Empiezas a desear cosas que antes no estaban ni en tu radar. Cosas que no solo te hacen bien a ti, sino que glorifican a Dios y bendicen a otros. A veces oramos por cosas que, siendo sinceros, no necesitamos. Pedimos desde el ego, desde el miedo, desde la comparación. Pero cuando el centro de nuestra vida es Dios, nuestros anhelos se vuelven más sabios, más profundos, más verdaderos. Ya no es solo, quiero esto porque sí, sino, Señor, si esto me acerca a ti, si esto cumple tu propósito en mí, entonces lo deseo con todo mi ser. Y aquí viene la promesa que nos llena de esperanza. Dios concederá los deseos de tu corazón. No algunos. No los que tú puedas conseguir por tu cuenta. No los que dependan de otros. Sino los deseos más profundos que se han formado en ti mientras caminas con Él. Pero ojo, esto no es un cheque en blanco. No es un pide lo que quieras y ya. Es una promesa con un fundamento, que tus deseos estén alineados con su voluntad. ¿Y sabes qué? Esa es una gran noticia, porque cuando Dios responde, lo hace con sabiduría perfecta. Él ve más allá de lo que tú puedes ver. Él sabe lo que realmente necesitas, cuándo lo necesitas y cómo darte algo que no solo bendiga tu presente, sino también tu eternidad. Ahora bien, también es importante que mires dentro de ti y te preguntes, ¿por qué deseo esto? ¿Cuál es mi motivación? Porque, seamos honestos, a veces pedimos cosas que parecen buenas, pero en el fondo están impulsadas por orgullo, por una necesidad de validación o por inseguridades que aún no hemos entregado. Pero cuando oras desde un corazón sincero, cuando lo haces buscando glorificar a Dios y bendecir a otros, entonces puedes orar con libertad, con fe, con certeza, porque estás en sintonía con el corazón de tu Padre, y eso es lo que más importa. Así que, si hoy estás esperando algo, si llevas tiempo orando por un deseo profundo de tu corazón, quiero animarte con esta verdad. Sí, Dios concede deseos, pero más aún, Dios forma deseos dentro de ti mientras te deleitas en Él. Así que no te desesperes por lo que aún no llega. Mejor acércate más. Disfruta más de su presencia, haz de Él tu deleite, y lo demás vendrá por añadidura.
porque al final, Salmo 37:4 no es solo una promesa, es una dirección, un camino que nos lleva a ver cumplidos esos anhelos que nacen no del capricho, sino del encuentro con el Dios vivo. Número 3. Orar con fe y recibir. ¿Alguna vez has orado con todo tu corazón, pero en el fondo dudaste si algo realmente iba a pasar? Mira, eso nos ha pasado a todos, pero Jesús fue muy claro en Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Eso no es una promesa vaga ni una frase bonita para animarte, es una declaración de poder. Pero hay una condición que lo cambia todo: creyendo. Es decir, orar sabiendo que Dios ya está obrando, aunque no lo veas todavía, porque la fe verdadera no espera a ver para confiar, sino que confía antes de ver. Es como cuando le pides algo a alguien en quien realmente confías y sabes que te va a responder. No lo dudas, lo esperas con calma. Así funciona con Dios, pero con una diferencia clave: Él nunca falla. Pensémoslo así: si le pides a un buen amigo que te guarde un lugar en un evento, y él te dice, ya está reservado para ti, tú no pasas el día dudando, ¿verdad? Vas confiado. ¿Por qué entonces con Dios solemos caminar con incertidumbre, como si no fuera a cumplir? Tal vez porque confundimos fe con emoción. Pensamos que creer es sentir algo fuerte en el pecho, pero no. La fe real es una certeza profunda, una convicción que no depende del ánimo ni del día que estemos teniendo. Es saber que el carácter de Dios es fiel y que cuando Él promete algo, lo cumple. Punto. Y aquí viene lo más impactante. Esa fe es como un puente entre lo humano y lo divino. Imagínalo así: tú estás de este lado con tus necesidades, tus oraciones, tus cargas, y al otro lado está Dios, con su poder, su provisión, su amor ilimitado. ¿Qué conecta ambos extremos? Tu fe. No es magia, no es repetir palabras como si fueran fórmulas. Es un acto profundo de relación y confianza. Dios no responde a rituales vacíos. Él responde a corazones sinceros que se acercan creyendo. Por eso, la oración no tiene poder por sí sola. El poder viene de Dios, y la oración es el canal por el cual ese poder fluye a nuestra vida. Y cuanto más cultivas tu fe, más firme se vuelve ese puente. Ya no solo oras cuando estás desesperado, ahora oras porque sabes que Él está presente, siempre. Y cuando oras con fe, algo hermoso sucede. Nace la expectativa. Sí, esa sensación interna de que algo bueno viene en camino. Esa expectativa no es ansiedad disfrazada. Al contrario, te libera de la ansiedad, te llena de paz, porque aunque no hayas visto el milagro, ya estás agradecido. Tu corazón se prepara para recibir, y esa actitud cambia todo. Cambia cómo hablas, cómo actúas, cómo tomas decisiones, porque ya no te guías por el miedo, sino por la seguridad de que Dios está en movimiento. Aunque el panorama externo no cambie de inmediato, tú caminas con firmeza. Y eso, amigo, es fe en acción. Claro, también hay momentos donde el silencio de Dios puede doler, donde oras y parece que nada pasa. Pero no confundas demora con ausencia. A veces, el cielo se toma su tiempo no para castigarte, sino para prepararte. Dios trabaja en detalles que aún no comprendes. Y aquí entra un ingrediente vital: la persistencia. No se trata de repetir una oración por rutina, sino de permanecer creyendo, incluso cuando no ves nada. Piensa en tantas historias bíblicas. Ana orando por un hijo durante años, el profeta Elías orando por lluvia cuando el cielo estaba completamente azul. Persistir no es signo de debilidad, sino de fe madura. Es mirar al cielo y decir: aún no lo veo, pero sigo confiando. Y no te preocupes si a veces sientes dudas. Dios no se escandaliza por eso. Él entiende tu humanidad. Lo importante es que no sueltes la esperanza. Sigue orando, sigue creyendo.
porque cada oración llena de fe se eleva al cielo como una semilla que dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Y ese fruto será abundante. Número 4. Derribando las barreras que parecen imposibles. Hay momentos en los que todo a nuestro alrededor parece un muro imposible de escalar. Te sientes atrapado en medio de una situación que no cambia, que no mejora, que cada día pesa más. Pero fíjate en esto, Jesús dijo en Marcos 11:24, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Te das cuenta? Él no habló de probabilidades, habló de certeza. Pero esa certeza nace de una fe viva, una fe que no se rinde, una fe que mira a la montaña y no se intimida, sino que se atreve a decirle, muévete. Ahora, para que esa fe tenga efecto, primero necesitamos identificar nuestras montañas. Y no hablo solo de los grandes problemas. A veces, lo que más nos bloquea es algo que ni siquiera nombramos, esa enfermedad que ya normalizaste, esa relación que diste por perdida, esa escasez económica que asumiste como parte de tu vida. ¿Sabes? No puedes vencer lo que no estás dispuesto a enfrentar. Hay que dejar de ignorar esas barreras y, en lugar de eso, mirarlas de frente con la certeza de que Dios es más grande que cualquier diagnóstico, cualquier deuda o cualquier historia rota. Porque cuando tú identificas tu montaña, estás un paso más cerca de verla caer. Y aquí viene una verdad que a veces olvidamos. Tu fe no se apoya en lo que ves, sino en lo que Dios ha dicho. Esa es la base. La palabra de Dios es el ancla que sostiene tu fe cuando todo parece tambalear. Mira la historia de David, por ejemplo. Él no venció a Goliat porque tenía experiencia militar, sino porque confiaba en el Dios que lo había respaldado antes con el león y el oso. O piensa en Moisés, que levantó su vara y vio cómo el mar se abría. No porque él tuviera poder, sino porque obedecía a un Dios que cumple lo que promete. Y ese Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo, pero necesitas creerlo. Cuando oras, no lo hagas con duda. No digas, Señor, si puedes, como si estuvieras mendigando un favor. Jesús nos enseñó a orar con autoridad, no porque seamos grandes, sino porque Él es grande y nos ha dado acceso directo a su trono. Así que sí, puedes hablarle a esa montaña, puedes declararle al miedo que no tiene la última palabra. Puedes levantar tu voz con la convicción de que el cielo escucha y responde. Claro, esto no se trata de imponerle tu voluntad a Dios, sino de alinearte con la suya. Y cuando lo que pides está en sintonía con su corazón, puedes tener la seguridad de que algo va a pasar. Y hay un detalle que a veces olvidamos: la fe verdadera se acompaña de obediencia. De nada sirve decir que confías en Dios si no estás dispuesto a moverte cuando Él te lo indica. Tal vez estás esperando que la montaña se mueva, pero Dios está esperando que tú des el primer paso. ¿Has pensado en eso? Quizá ese perdón que no quieres dar es lo que está bloqueando tu milagro. Quizá esa decisión que postergas por miedo es justo lo que Dios quiere que hagas para abrir las puertas de bendición. La fe que transforma no es pasiva, es una fe que actúa. Una fe que camina, aunque el suelo parezca inestable. Una fe que obedece, aunque no entienda todo. Así que hoy, no te limites a mirar tus obstáculos, háblales. Declárales que tu Dios es más grande. Cree, ora y actúa como quien sabe que algo poderoso está por suceder, porque esa es la fe que mueve montañas. Y esa fe está disponible para ti. No importa cuán alta sea tu montaña, Dios te dice hoy, confía en mí, yo concederé todo lo que me has pedido en oración. Solo cree y verás. Número 5. Dios cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, así de claro, así de directo, así de firme. Él no cambia, no falla, no retrocede. ¿Sabes cuántas veces en nuestra vida nos hemos sentido decepcionados por alguien que nos prometió algo y no lo cumplió?
un amigo, un jefe, una pareja, incluso nosotros mismos. Las palabras se las lleva el viento cuando vienen de labios humanos, pero no cuando salen de la boca de Dios. Números 23, 19 lo dice sin titubeos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Cuando Dios promete, Él cumple. Y esta es una de las verdades más poderosas que puedes grabar en tu corazón. Porque tú y yo vivimos en un mundo donde la inestabilidad es la norma. Hoy te dicen sí, mañana te dicen no. Hoy te aman, mañana te ignoran. Pero Dios no es así. Su fidelidad no se mueve con las circunstancias. Su carácter es santo, justo y completamente confiable. Cuando Él dice algo, no lo hace por quedar bien ni para darnos falsas esperanzas. Él lo dice porque ya ha determinado hacerlo y su poder lo respalda. Él no improvisa, Él no se olvida, Él no necesita retractarse. Su palabra es firme, eterna, viva. Mira, la Biblia entera es una prueba viviente de esto. Desde el principio hasta el final está llena de promesas cumplidas. Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, incluso cuando él y Sara ya estaban en edad avanzada. ¿Y qué pasó? Isaac nació. Dios prometió que liberaría a su pueblo de Egipto, y lo hizo con mano poderosa, abriendo el Mar Rojo y guiándolos por el desierto. ¿Y qué me dices de la venida de Jesús? Profecía tras profecía cumplida al pie de la letra. No son cuentos, no son metáforas, son evidencias vivas de que Dios es fiel a lo que dice. Y si lo fue entonces, ¿por qué no lo sería ahora? ¿Por qué dudar que lo que Él prometió para ti, para tu familia, para tu futuro, también se cumplirá? Sus promesas no caducan, no pierden vigencia con el paso del tiempo. Están tan vivas hoy como cuando fueron pronunciadas. ¿Prometió darte paz? Aún puedes recibirla. ¿Prometió proveer? Aún tiene recursos para ti. ¿Prometió consolar tu alma? Aún te abraza en medio del dolor. Cada palabra suya es como una semilla, y si la crees, germinará. Pero ojo, esto no significa que todo llegará al instante, porque muchas veces confundimos esperar con no va a pasar. Dios no está limitado por nuestro reloj. Él opera en su tiempo perfecto, y eso requiere fe. Fe para seguir confiando cuando el silencio parece largo. Fe para seguir creyendo cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. La demora no es negación. Muchas veces es preparación. Es el tiempo que Dios usa para formar algo en ti, para preparar el terreno, para alinear cosas que tú aún no ves. Y cuando llega el momento, su promesa cae como lluvia sobre tierra seca. Refresca, renueva y transforma. Por eso es tan importante que te apropies de sus promesas, que abras la Biblia no como quien lee un libro antiguo, sino como quien busca una carta escrita personalmente para su corazón. Porque lo que está ahí es para ti, no es solo historia, es herencia, no es solo relato, es alimento. Empieza a leerla con ojos de fe, subraya esas promesas, recuérdalas, decláralas, y cuando se cumplan, porque se van a cumplir, cuéntalo, testifícalo. Alguien más necesita escuchar que sí, Dios todavía cumple su palabra, que sí, Él sigue obrando en lo imposible. Hoy Dios quiere que camines con seguridad, no con miedo, no con incertidumbre, con seguridad, porque lo que Él dijo, Él lo hará. No hay tal cosa como promesas rotas en el cielo, solo promesas en proceso. Así que no te desanimes si aún estás esperando. No es tiempo perdido, es tiempo sagrado, tiempo donde tu fe se fortalece, donde tu confianza madura, donde tu esperanza se profundiza. Número 6. Confía en el plan perfecto de Dios. A veces creemos que tenemos todo bajo control, ¿verdad? Hacemos planes, tomamos decisiones, proyectamos nuestro futuro como si con solo organizar bien las cosas todo saliera perfecto. Pero, de pronto, llega un cambio inesperado. Algo no sale como esperábamos.
Y ahí es donde muchas veces nos frustramos, nos enojamos o simplemente nos derrumbamos. Pero en medio de todo eso, la palabra de Dios nos dice algo que rompe con esa lógica humana. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Es como si Dios nos dijera: no tienes que entenderlo todo, solo confía en mí. Y es que confiar con todo el corazón no es algo superficial. No se trata de decir confío cuando todo va bien. Se trata de soltar realmente el control, incluso cuando no entendemos nada. Porque sí, nuestra prudencia, nuestra lógica, nuestra razón, tiene límites. Nos hace creer que todo depende de nuestra capacidad, de nuestras estrategias. Pero cuando nos apoyamos solo en eso, nos llenamos de ansiedad, de dudas, de miedo al fracaso. En cambio, cuando nos apoyamos en Dios, cuando decidimos rendirle el control y decirle, haz tu voluntad, ahí es cuando verdaderamente empezamos a caminar en paz. Fíjate que muchas veces, lo que parece una pérdida o un error desde nuestra perspectiva, termina siendo parte de un plan más grande que aún no alcanzamos a ver. Tal vez tú también has vivido algo así, alguna puerta que se cerró y en ese momento dolió, pero después entendiste que Dios estaba protegiéndote o redirigiéndote. Ese cambio de trabajo que no pediste, esa amistad que se rompió, esa oportunidad que no llegó. Desde nuestra visión limitada, se siente como fracaso, pero desde la mirada de Dios, puede ser una jugada perfecta dentro de su plan. Él ve el principio y el final. Nosotros apenas vemos una escena. Confiar en el plan de Dios, entonces, es una forma de vivir mucho más ligera, porque no tienes que llevar todo el peso sobre tus hombros. No tienes que tener todas las respuestas. Puedes descansar, puedes respirar. Cuando entiendes que Dios está al mando, se libera tu mente, se calma tu corazón. Ya no reaccionas con desesperación ante lo incierto, sino con la serenidad de quien sabe que no está solo en la batalla. Y no es pasividad, no. Es una confianza activa que te impulsa a caminar con seguridad, sabiendo que cada paso está siendo guiado desde lo alto. Y esta confianza no se queda en palabras bonitas. Se demuestra en la práctica, en lo cotidiano, en cómo respondes cuando las cosas no salen como querías, en cómo decides con quién te unes, cómo enfrentas las decisiones familiares, cómo manejas el trabajo o el dinero. La confianza en Dios se refleja en esas pequeñas decisiones diarias donde eliges obedecer, aunque no entiendas del todo el por qué. Porque sí, rendirse a su voluntad implica acción. No es cruzarse de brazos, es decir, Señor, muéstrame qué quieres que haga, y lo haré, incluso si me cuesta, incluso si tengo miedo, incluso si va contra mi lógica. Y aquí te invito a hacerte una pregunta honesta. ¿Hay áreas en tu vida que aún no has entregado completamente a Dios? Porque a veces decimos que confiamos, pero solo hasta cierto punto. Le decimos, toma el control, Señor, pero aún queremos tener el volante en la mano. Hoy es un buen momento para soltar, para decirle, confío en ti con todo mi corazón, no en parte, no a medias, todo mi corazón. Proverbios 3:5. No es un consejo opcional, es un llamado urgente, porque cuando eliges confiar en Dios por encima de tu prudencia, te abres al poder de su sabiduría, y su sabiduría no falla, su plan no se rompe, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que si hoy sientes que algo se escapa de tu control, recuerda esto: no tienes que entenderlo todo para confiar. Solo necesitas una cosa, fe, y a través de esa fe, escuchar esta promesa que Dios. Número 7. Dios tiene planes de bienestar para ti. Hay momentos en la vida en los que todo se ve gris, en los que sientes que no hay rumbo, que cada intento se estrella contra un muro y que el futuro parece incierto o incluso amenazante. Pero ahí, justo ahí, Dios nos deja una promesa clara, poderosa y profundamente personal.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Jeremías 29:11. No es una frase decorativa, es la voz del mismo Dios, asegurándote que no estás aquí por accidente y que tu historia está en sus manos. Fíjate que Él no dice, tengo buenas intenciones contigo, como quien lo piensa pero no está seguro de lograrlo. Él habla de pensamientos, de planes, de algo ya diseñado desde antes que tú te preocuparas por tu mañana. Y ojo con esto, esos planes no son improvisados, no son aleatorios, son planes de paz. ¿Y sabes qué implica eso? Que hay orden, que hay protección, que hay propósito. Ahora tal vez te estás preguntando, ¿y por qué entonces mi vida parece todo menos paz? Porque muchas veces confundimos bienestar con comodidad. Pero el bienestar que Dios promete no se basa en tener una vida sin problemas, sino en tener un corazón en paz en medio de cualquier tormenta. Él está viendo mucho más de lo que tú puedes ver ahora. Y lo mejor es que nada, ni tus errores, ni lo que otros te han hecho, ni los cambios de la vida, puede frustrar su plan. José, por ejemplo, fue traicionado, vendido como esclavo, olvidado en una cárcel. Y aún así, todo formaba parte de un plan que terminaría salvando a toda una nación. Esther, huérfana y extranjera, llegó a ser reina para cumplir un propósito mayor que ella misma. ¿Te das cuenta? Lo que parecía malo, injusto o fuera de lugar, Dios lo redirigió para bien. Así es como Él obra. No necesita que todo sea perfecto. Él toma lo roto y construye algo nuevo. Pero claro, también hay algo que tú y yo debemos hacer, creer. Porque sí, Dios tiene planes, pero tú necesitas confiar y perseverar para caminar en ellos. A veces, el camino hacia esos planes incluye pruebas, desiertos, tiempos de espera, y ahí es donde muchos se rinden. Pero justo ahí es donde más necesitas aferrarte, porque las pruebas no son castigos, son parte del proceso, son herramientas que Dios usa para formar tu carácter, para alinear tu corazón al suyo, para prepararte para lo que viene. Y mientras tanto, la oración y la obediencia no son simples deberes religiosos, son anclas, son formas de permanecer conectados a la dirección de Dios. Y aquí va algo clave. Cuando tú abrazas esta verdad, que Dios tiene un buen futuro para ti, tu presente se transforma. Porque la esperanza bíblica no es como la esperanza del mundo, que depende de las circunstancias o del azar. La esperanza en Dios es una certeza. Es vivir sabiendo que, aunque hoy no lo entiendas, Él está construyendo algo bueno contigo. Esa convicción te da fuerza, te da alegría en medio del cansancio, te da valentía para seguir sirviendo, para seguir amando, para seguir luchando, porque sabes que no estás caminando hacia cualquier destino, sino hacia el que Dios mismo diseñó. Y no estás caminando solo. Cada paso que das, lo das acompañado por el autor de tu vida. Cada oración que haces, cada lágrima que derramas, cada decisión que tomas con fe, todo eso está siendo usado por Dios para llevarte hacia ese plan de bienestar. No importa si otros no lo ven, no importa si tú mismo a veces lo dudas. Lo que importa es lo que Dios ya determinó. Pensamientos de paz, no de mal. Así que sí, hoy puedes levantar la cabeza con esperanza. Puedes mirar al futuro con alegría, no con miedo. Número 8. Pedir, buscar y llamar. Hay promesas que no solo se leen, se viven. Y una de ellas está en Mateo 7:7, donde Jesús mismo nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es una sugerencia, es un llamado directo. Jesús nos está diciendo, muévete, haz algo, ven hacia mí, porque la vida espiritual no es un estado pasivo, no es quedarte esperando a que las cosas simplemente sucedan.
Es tomar la iniciativa, es caminar en fe, paso a paso, creyendo que detrás de cada oración hay un Dios que escucha, responde y abre puertas. Y si te fijas bien, cada una de estas palabras, pedid, buscad, llamad, tiene un nivel distinto de entrega. Pedir es el primer paso. Es cuando reconoces que necesitas algo, que no puedes solo. Es como levantar la mirada al cielo y decir, Padre, ayúdame. Buscar es ir más allá. Es moverte con intención. Es escudriñar su palabra, permanecer en su presencia, ir tras lo eterno aunque cueste. Y luego está llamar. Esa acción que implica insistencia es cuando llegas a una puerta y golpeas sabiendo que alguien está del otro lado, porque sabes que no estás hablando al vacío, que del otro lado hay un padre esperando responder. Ahora bien, hay algo que no podemos pasar por alto. Tú das el primer paso, pero es Dios quien hace el milagro. Él es quien da, quien permite que halles, quien abre la puerta. Pero necesita tu decisión, porque Dios no se impone, Él invita. Su gracia está disponible, pero tú decides si la buscas. Tú decides si confías lo suficiente como para pedir sin miedo, como para buscar sin cansarte, como para llamar sabiendo que no serás rechazado. Él no quiere una relación automática, quiere una relación real, viva, dinámica. Y sí, hay momentos en los que parece que pedimos y no recibimos, que buscamos y no encontramos, que llamamos y no se abre nada. ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado, pero Jesús sabía que nos costaría. Por eso también nos dejó historias como la de la viuda insistente en Lucas 18, una mujer que no se rindió, que no se quedó callada, que día tras día pedía justicia. ¿Y qué hizo el juez? Aunque no era justo, le respondió. Ahora pregúntate, ¿cuánto más responderá nuestro Padre Celestial, que es bueno, que te ama, que conoce tu corazón mejor que nadie? La persistencia en la oración no solo abre puertas, también te transforma a ti, porque mientras esperas, tu carácter se fortalece, tu fe crece, tu relación con Dios se profundiza, ya no oras por rutina, oras por amor, oras con pasión, oras con la certeza de que tarde o temprano verás la mano de Dios moverse a tu favor. Y cuando llegue ese momento, entenderás que valió la pena cada lágrima, cada silencio, cada espera. Pero aquí hay algo aún más profundo. No solo se trata de orar con fe, se trata de orar con confianza, porque a veces no pedimos por miedo al rechazo. A veces no buscamos porque creemos que no somos dignos. A veces no llamamos porque nos sentimos demasiado rotos o demasiado pecadores. Pero déjame decirte algo, Jesús no dijo pidan los perfectos, ni busquen los que no fallan. Dijo pedid, buscad, llamad. Y lo dijo para todos, porque la puerta está abierta para ti, porque eres hijo, porque eres hija. Y tu Padre Celestial está más dispuesto a darte de lo que tú estás dispuesto a pedir. Así que deja el temor, suelta la vergüenza, no estás solo. Dios no se cansa de escucharte. Él no se burla de tus súplicas ni ignora tus llamados. Al contrario, Él te espera que te acerques, que levantes la voz, que digas, Señor, aquí estoy, necesito de ti. Porque sí, la promesa es clara. Jesús no dijo, tal vez se dará, quizá hallarás, posiblemente se abrirá. Namberel dijo, se dará, hallaréis, se os abrirá. Hoy es el momento de creerlo, de caminar hacia esa puerta con fe, y al hacerlo, recordar esta verdad poderosa que lo cambia todo. La gracia no está lejos, solo espera que la busques y la encontrarás. Número 9. Dios responde a quienes claman. A veces la angustia llega sin avisar. Como una ola inesperada, te golpea y te deja sin fuerzas. ¿Te ha pasado? Esos momentos donde el corazón se siente apretado, donde parece que nadie entiende por lo que estás pasando. Pero justo en esos instantes de oscuridad hay una promesa que resuena con fuerza en el alma.
Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. No es un quizás, no es un puede ser, es una verdad firme. Dios oye, y no solo eso, responde. Y no, esto no significa que los justos no sufran. Claro que sí. Ser justo no es ser perfecto, es ser sincero delante de Dios. Es buscarle con el corazón, aunque estés roto por dentro. La Biblia no nos pinta una vida sin problemas. Nos muestra hombres y mujeres que atravesaron angustias intensas. Pero también nos muestra algo más. Un Dios que nunca los dejó solos. Un Dios que siempre, siempre se hizo presente cuando clamaron. Porque clamar no es solo orar, es gritar desde lo más profundo. Es ese tipo de oración que nace del dolor, de la desesperación, de la urgencia. Y lo hermoso es que Dios no se incomoda con esos clamores. Al contrario, se inclina para escuchar. Cada lágrima, cada suspiro, cada palabra entrecortada. Él lo escucha todo. A veces creemos que Dios solo escucha cuando hablamos con palabras bonitas, bien estructuradas. Pero Él escucha el corazón. Él sabe cuando estás clamando de verdad. Y lo más impresionante de este versículo es que no dice que Dios escucha algunas angustias. Dice que libra de todas. Eso incluye el miedo, el dolor, la confusión, la culpa, la soledad. Tal vez la circunstancia externa no cambie de inmediato, pero sí cambia algo por dentro. Y eso es poder, eso es liberación. Porque cuando Dios interviene, no solo cambia lo que nos rodea, cambia lo que somos, nos da fuerzas donde antes había cansancio, nos da calma donde antes había caos, nos da dirección donde todo parecía perdido. ¿Te acuerdas de Ana? La mujer estéril que lloraba en el templo, sin poder hablar por la tristeza. Ella clamó y Dios respondió. ¿Y David? Perseguido, traicionado, escondido en cuevas, pero él clamaba constantemente y Dios lo libró. ¿Y qué tal tú? ¿Has clamado últimamente? Porque a veces pasamos por tanto, pero en vez de clamar, nos encerramos, nos aislamos, nos quedamos en silencio. Pero el clamor tiene poder, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es. Y aquí está el punto: clamar con fe. No es gritar por gritar, es levantar tu voz sabiendo que hay alguien escuchando, es hablar con esperanza, con la certeza de que, aunque la respuesta tarde, llegará. Y aunque llegue de una manera diferente a la esperada, será perfecta, porque Dios no se equivoca, y su tiempo, aunque no lo entendamos, siempre es el mejor. Además, ¿sabes algo? A veces el simple hecho de clamar ya aligera la carga, porque al hacerlo reconoces que no estás solo, que tienes un refugio, que tienes un padre que no ignora, que no se aleja, que no minimiza tu dolor. Al contrario, lo abraza, lo sana y lo transforma. Así que si estás atravesando una noche oscura, no te calles. Clama. Aunque no tengas fuerzas, aunque no sepas qué decir, aunque solo puedas llorar, hazlo, porque el cielo está atento y Dios, que ve más allá de lo que tú ves, está obrando. El Salmo 34, 17 es más que poesía, es una promesa viva y hoy esa promesa sigue de pie. Confía en mí, dice Dios, yo concederé todo lo que me has pedido en oración. No importa cuán profunda sea tu angustia, su mano es más fuerte, su oído está abierto y su respuesta está en camino. Número 10. Provisión divina. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente ve tus necesidades? No solo las grandes, esas que todos notan, sino también esas más silenciosas, lo que te preocupa en tu interior, lo que te quita el sueño, aunque no lo digas. Pues fíjate en esta promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19.
No dice algunas cosas, ni lo más urgente, ni lo que tú crees que necesitas. Dice todo, porque Dios no es indiferente. Él es Padre, y como buen Padre, está pendiente de cada detalle. Él conoce tus carencias, las físicas, claro, cuando falta el pan, cuando no alcanza para pagar, cuando la cuenta está vacía, pero también las emocionales, cuando te sientes solo, cuando necesitas consuelo, cuando buscas dirección. Y sí, también las espirituales, cuando te sientes seco por dentro, cuando no encuentras palabras para orar, cuando parece que tu fe está debilitándose. Dios no es ajeno a eso. Él te formó, te conoce mejor que tú mismo y sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que tú lo pidas. Y lo más hermoso es que su provisión no viene de cualquier fuente, viene de sus riquezas en gloria. Eso significa que Él no da conforme a lo que hay en tu bolsillo o a lo que puedas hacer con tus fuerzas. Él da desde su abundancia, desde un lugar donde no hay escasez. Su economía no depende de la inflación ni del mercado laboral. Él no tiene límites, así que no pongas tú los límites, porque a veces nos cuesta recibir, porque ya decidimos que Dios no lo va a hacer, o que no merecemos que lo haga. Pero su generosidad no se basa en lo que merecemos, sino en quién es Él. Y Él es bueno, generoso, fiel. Claro, esto no significa que todo caerá del cielo sin más. Dios puede suplir de forma milagrosa, sí, pero muchas veces lo hace a través de pasos de fe. Por eso es tan importante creer. La fe no es una teoría bonita, es una llave. Abre puertas, nos mueve de la preocupación a la esperanza, nos da paz en medio del proceso. Porque sí, puede que aún no veas la respuesta, pero si sabes que Dios está obrando, eso ya cambia todo. Y ojo con esto, la fe también se demuestra con acciones. Por ejemplo, confiando en Dios y a la vez siendo buenos administradores de lo que tenemos, compartiendo con otros incluso cuando sentimos que tenemos poco, haciendo nuestra parte con responsabilidad, sabiendo que Dios hará la suya. La fe no es pasiva, es obediencia en movimiento. Y cuando vives de esa manera, te das cuenta de algo muy profundo. La provisión de Dios no solo cubre necesidades, enseña carácter. Ahora, hay un paso más que muchas veces olvidamos: agradecer antes de ver. Dar gracias no después del milagro, sino antes, porque cuando agradeces antes, estás diciendo: Señor, sé que aún no lo veo, pero confío en que ya estás obrando. Eso es fe pura, y esa actitud de gratitud anticipada no solo honra a Dios, también transforma tu corazón, te da paz, te da alegría, te saca del estado de víctima y te pone en posición de hijo confiado, porque sabes que tu Padre no falla. Y sí, hay días difíciles, hay momentos en los que parece que el cielo está en silencio, pero incluso en esos días su palabra permanece. Él suplirá. No te desesperes si no ves todo de inmediato. A veces el proceso es parte de la provisión, porque mientras esperas, Dios está preparando algo más grande de lo que imaginabas. Filipenses 4:19. No es un consuelo vacío, es una promesa viva. Hoy Dios te dice: confía en mí, yo concederé todo lo que me has pedido en oración. No lo dudes, no te rindas. La mano generosa de tu Padre está extendida, lista para proveer. Lo ha hecho antes, lo hará otra vez y lo seguirá haciendo, porque Él no abandona a los suyos, porque su provisión siempre llega. Número 11. El amor inagotable de Dios. Si alguna vez dudaste del amor de Dios, si alguna vez pensaste que no eras suficiente, que habías fallado demasiado, o que ya no había más misericordia para ti, escucha esto con atención. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. ¿Lo ves? Esa es la prueba máxima, la irrefutable.
la que borra toda duda. Dios te ama tanto que no se reservó nada, ni siquiera a su Hijo. Nadie le exigió a Dios que hiciera eso. Nadie lo obligó. Fue una decisión voluntaria, libre, motivada por un amor tan inmenso, tan puro, que sobrepasa nuestra capacidad de comprender. Y no fue un amor generalizado, como quien ama a la humanidad en masa. Number fue un amor personal. Fue por ti. Fue por mí. Y si ya nos dio lo más valioso que tenía, ¿cómo no va a darnos también todo lo que necesitamos? ¿De verdad crees que Dios se va a detener ahora? ¿Que después de entregar a Jesús se va a negar a darte paz, consuelo, dirección, provisión o fuerza para seguir? Y cuando Pablo escribe todas las cosas, no lo hace al azar. No está exagerando, nos está mostrando que no hay área de tu vida que quede fuera del alcance del amor de Dios. ¿Te duele el alma? Él puede sanarla. ¿Tienes dudas sobre tu futuro? Él puede guiarte. ¿Te falta algo material? Él puede proveerlo. ¿Estás solo? Él puede llenarte, porque su amor es total y su generosidad es abundante. No se limita, no se agota, no tiene condiciones. Ahora, es importante entender que ese todas las cosas no significa que Dios nos dará caprichos o deseos que van en contra de su propósito. Él no es un genio de lámpara. Es Padre, y como buen Padre nos da lo que nos edifica, lo que nos impulsa hacia nuestro destino eterno, lo que de verdad necesitamos para crecer, avanzar y ser transformados. A veces le pedimos cosas que creemos necesarias, y Él, en su sabiduría, nos dice, espera o incluso no. Pero cada respuesta, incluso las que no entendemos, viene envuelta en amor. Y aquí está lo que más necesitamos recordar. Ese amor no se basa en nuestro mérito. No tenemos que ganárnoslo. No es un premio por buen comportamiento. Es un regalo, porque Dios no te ama por lo que haces, sino porque su naturaleza es amar. Y cuando lo entiendes, cuando de verdad lo crees, todo cambia. Ya no oras desde la culpa, sino desde la confianza. Ya no sirves por obligación, sino por gratitud. Porque cuando alguien te ama así, tú también quieres responder con amor. Y ese amor transforma tu interior, te da seguridad, te hace caminar con la frente en alto, te hace entender que no tienes que compararte con nadie, ni competir con nadie, que eres amado tal como eres, que vales porque Dios lo dijo, y ese amor no se queda guardado. Cuando lo abrazas, lo compartes, empiezas a tratar a los demás con compasión, con paciencia, con misericordia, no porque seas perfecto, sino porque sabes que tú también has sido alcanzado por la gracia. Vivir bajo ese amor es vivir en libertad, es saber que aunque falles, puedes volver, que aunque tropieces, no te perderás, que aunque no entiendas el porqué de algunas cosas, sabes el para quién estás viviendo. Y eso basta, porque cuando sabes que Dios no te ha negado a su Hijo, puedes enfrentar la vida con confianza total. Sabes que todo lo que venga de su mano será para bien. Romanos 8:32 no es un simple versículo, es un ancla para el alma, una promesa que grita, no estás solo, no estás olvidado, no estás desechado. Dios ya te dio a Jesús. ¿Qué más necesitas para confiar? Y por eso hoy Dios vuelve a recordártelo. Confía en mí, yo concederé todo lo que me has pedido en oración, no porque tú lo merezcas, sino porque yo te amo. Y si no escatimé ni a mi propio Hijo por ti, entonces puedes estar seguro, nada bueno te será negado, solo cree y recibe. Número 12. Confianza en la fidelidad de Dios. Hay algo poderoso que sucede cuando oras con confianza. No una confianza superficial, de esas que repiten frases sin convicción, sino una confianza real que nace desde lo profundo del corazón y se alimenta de conocer quién es Dios. La Biblia lo dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Juan 5:14. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? No solo que Dios puede escucharte, sino que te escucha, y no de forma distraída. Te oye con atención, con amor, con intención de responder. La confianza es la base de toda relación verdadera. Y en nuestra relación con Dios, esa confianza lo cambia todo. Porque orar sin confianza es como hablar al aire, pero orar creyendo que Él está presente, que te escucha y que se interesa por ti, convierte cada oración en un diálogo real. ¿Y cómo se construye esa confianza? Conociendo a Dios, no solo escuchando de Él, sino experimentando su fidelidad. Cuando miras hacia atrás y ves las veces que te sostuvo, que te perdonó, que abrió puertas cuando parecía imposible, ahí tu fe crece, porque entiendes que si lo hizo antes, lo hará otra vez. Ahora, hay una parte muy importante en este versículo: conforme a su voluntad. Esto no es una cláusula para limitar lo que puedes pedir, sino una llave que abre el corazón de Dios. Pedir conforme a su voluntad no significa que no puedas contarle tus deseos, tus sueños o tus angustias. Significa que confías tanto en Él, que decides alinear tu oración con lo que Él sabe que es mejor para ti. Y créeme, su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces pedimos cosas que creemos que nos harán bien, pero Dios ve más allá. Él sabe cuándo algo nos va a acercar a su propósito o cuándo nos va a desviar. Y si te preguntas cómo conocer su voluntad, la respuesta está en su palabra. La Biblia es el mapa que revela el corazón de Dios. Ahí encuentras lo que Él desea para ti: paz, libertad, santidad, provisión, esperanza. Cuando oras con base en la palabra, estás orando alineado con su voluntad. Estás activando promesas. Estás tocando puertas que Él mismo te invitó a tocar. Y cuando oras así, puedes descansar, porque sabes que tu petición no se perdió en el aire, no fue ignorada, llegó al cielo, fue oída, y ahora está en manos de aquel que nunca falla. Puede que la respuesta no llegue de inmediato, puede que no llegue de la forma que esperabas, pero llegará, porque Dios responde. A veces dice sí, otras veces espera, y en ocasiones dice no. Pero cada respuesta está filtrada por su amor, por su sabiduría y por su plan eterno. Aquí es donde entra la perseverancia, porque tener fe no significa orar una sola vez y rendirse si no ves resultado. Tener fe es seguir creyendo incluso cuando no ves nada. Es seguir orando aunque todo afuera grite lo contrario. Es decir, Señor, no entiendo, pero confío. Y esa perseverancia toca el corazón de Dios. No porque lo convenzas con insistencia, sino porque muestra que tu fe no depende de resultados rápidos, sino de una relación profunda. Y no olvides esto: confiar también es obedecer. Porque no tiene sentido decir, Señor, que se haga tu voluntad, y luego vivir de espaldas a lo que Él enseña. Cuando vives en obediencia, caminas en paz. Aunque no sepas el resultado, sabes que estás en el centro de su voluntad. Y ahí siempre estarás seguro. Primera de Juan 5:14 no es solo un versículo más. Es una declaración de certeza. Es Dios diciéndote, habla conmigo, pídeme, confía en mí, yo estoy aquí, yo te escucho. Y si te escucha, puedes estar seguro de algo. También te responderá. Por eso hoy, con todo tu corazón, ora con fe, clama con seguridad, alinea tu vida con su palabra y su propósito. Número 13. La sabiduría que viene de Dios. ¿Cuántas veces te has parado frente a una decisión y has dicho, no sé qué hacer? Puede ser algo grande, como elegir una carrera, cambiar de trabajo o resolver una situación familiar complicada. O tal vez algo más cotidiano, pero que igual pesa, como responder ante una ofensa, cómo educar a tus hijos, cómo administrar bien tu tiempo o tus recursos. Y es justo ahí, en medio de esa incertidumbre, donde Santiago 1,
5 nos da una promesa poderosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Puedes tener muchos títulos o experiencia y aún así tomar decisiones que te alejan de la paz, del propósito, de lo correcto. La sabiduría que viene de Dios no solo analiza lo externo, también discierne lo interno. Va más allá de lo que se ve. Te ayuda a entender intenciones, a leer los tiempos, a actuar con prudencia. Es esa luz interna que te muestra por dónde ir cuando todos los caminos parecen iguales. Y todos, sí, todos, la necesitamos. Cada día tomamos decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden tener un impacto enorme. Ahora, la buena noticia es que Dios no es tacaño con su sabiduría. No la reserva solo para los súper espirituales o los que ya lo tienen todo claro. Al contrario, Él la ofrece abundantemente y sin reproche. Esto es impresionante, porque significa que puedes acercarte 1000 veces a pedirle dirección y jamás te va a juzgar. No te va a decir otra vez tú, ni te va a mirar con desprecio porque no tienes todas las respuestas. Al contrario, Él valora cuando reconoces que lo necesitas, porque esa humildad abre la puerta para que Él intervenga con su luz. Y aquí hay algo clave: pedir sabiduría también es un acto de fe. Es confiar en que Dios no solo escucha tu oración, sino que va a responder, que Él quiere guiarte, que no está jugando a esconder su voluntad, sino que está deseando mostrarla a todo aquel que se lo pida de corazón. Pero claro, la fe va acompañada de acción. ¿Qué sentido tiene pedir sabiduría y luego actuar por impulso? Por eso, antes de decidir, ora. Haz una pausa. Dile: Señor, guíame. No quiero hacer esto solo. Y después, escucha. La respuesta puede llegar a través de un pasaje bíblico, una palabra que alguien te diga o una convicción en tu espíritu. A veces no es un trueno desde el cielo, pero es clara y firme cuando estás atento. También ayuda mucho buscar consejo. Dios puede usar personas maduras en la fe para darte perspectiva. No se trata de depender de otros, sino de aprender a escuchar con discernimiento. Y siempre, siempre, validar todo con su palabra. Porque lo que Dios diga nunca va a contradecir lo que ya está escrito. Pero esto no es algo que haces una sola vez. La sabiduría es algo que se cultiva día a día, con oración constante, con lectura de la Biblia, con obediencia, incluso cuando cuesta. Porque cada vez que eliges actuar según la luz de Dios y no por tus impulsos, estás creciendo, estás afinando tu oído, estás formando un corazón sabio, y eso transforma tu vida entera. Incluso los errores pueden enseñarte cosas profundas cuando los ves bajo la luz de Dios. Así que si hoy estás en un punto de decisión, si no sabes qué hacer o por dónde seguir, no te desesperes. Dios no te dejó solo. Él no espera que seas autosuficiente, espera que seas dependiente de Él, y ahí, justo ahí, su sabiduría se derrama. No te va a dejar confundido, no va a quedarse en silencio si tú estás dispuesto a escuchar. Santiago 1:5 es más que una invitación, es una garantía. Él te dará sabiduría, porque Él cumple, y porque quiere que camines con certeza, con claridad, con propósito.